Joselo y yo hemos podido convivir y colaborar en varias cosas, especialmente con Coalición por el Evangelio. Y le dije a Joselo, ya habíamos platicado que sería buenísimo que pudiera venir aquí a la Ciudad de México algo con nosotros, especialmente con la Alianza. Entonces nada más estábamos buscando un pretexto para invitarlo, y esto del matrimonio fue una buena idea de cómo traerlo y dar la oportunidad de que también pudiera convivir con nosotros, conocer a las iglesias que formamos parte de la Alianza. Y entonces, Joselo, bienvenido, pasa, recíbanlo con un fuerte aplauso y vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros hoy. Buenas noches, ¿me escucha? Bueno, de verdad es un privilegio para mí estar acá en la Ciudad de México. Estaba comentando que hace 20 años, alrededor de 20 años estuve acá con un asunto de trabajo. Yo era ingeniero antes de ser pastor y vine a hacer unas propuestas al gobierno y yo creo que ustedes están conscientes de la importancia de esta ciudad para Latinoamérica y lo estratégico de esta ciudad para lo que Dios quiere hacer en el resto de Latinoamérica. Así que oramos por cada uno de ustedes, porque cada uno de ustedes son parte de la misión de reflejar el Evangelio en esta ciudad, para que de esta ciudad salgan personas que prediquen el Evangelio en otros lugares de Latinoamérica. Que el Señor permita que de en medio nuestro salgan diferentes pastores, misioneros, personas que deseen y el Señor los llame y puedan ir a predicar a otros lugares, a escuchar las buenas nuevas de que Jesucristo salva a pecadores y que es un Dios misericordioso, un Dios que transforma, un Dios que sana. Así que yo quiero comenzar orando y entrar, voy a explicarle un poquito lo que deseo hacer en las 4 secciones que tengo para que sepan hacia dónde me dirijo. Primeramente, quiero pedirles disculpas, soy de Puerto Rico, me como las R's, no digo las L's o como sea, así que por favor tengan paciencia con el puertorriqueño. Y más que nada también agradecer a la Iglesia Gracia Soberana de Gettysburg que me permite venir a servir, y también a mi esposa Katy, que se queda con los chicos gozosamente sirviendo. Hermanos, si yo regresara a una esposa amargada porque tengo que salir a servir, no saldría. Ella gozosamente es una mujer de misión y parte de su misión es apoyar lo que Dios pueda hacer a través de nuestro ministerio, de poder venir y predicar. Así que yo estoy agradecido a mi esposa y quiero reconocer eso públicamente. Así que vamos a orar y ir al tema que tenemos en esta noche. Señor, te damos gracias porque tú eres misericordioso, eres lento para la ira, Señor, y eres un Dios que salva, y cuando salvas tú también restauras. Y te pedimos que en un mundo que cada vez más y más desea destruir la institución que tú desarrollaste en el matrimonio, te pedimos en tu misericordia que tú seas sosteniendo, tú seas fortaleciendo, tú seas utilizando los matrimonios como un reflejo del Evangelio y esta gloriosa imagen de Cristo y la iglesia. Y que cada matrimonio entienda la misión que tienen de no simplemente tratar de vivir en paz, sino de reflejar lo que tú eres y tu glorioso plan de salvación. Así que, Señor, te pedimos, en un grupo como este van a venir personas en diferentes lugares, quizás matrimonios a punto de rendirse, quizás matrimonios desanimados, quizás en un reciente conflicto. Que tú seas por medio del Evangelio trayendo restauración, reconciliación, y que tú seas glorificado en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Me dieron la oportunidad de hablar de este tema del matrimonio, que es un tema que me apasiona. Creo que lo comencé a estudiar profundamente porque veo mi debilidad como esposo y necesito la palabra de Dios para poder ser un buen esposo. Así que mi deseo de estudiar este tema no era ser un conferencista del tema, es que necesito
la misericordia del Señor, necesito el Espíritu Santo de Dios, necesito su palabra para que constantemente informe mi vida en cómo relacionarme con esta mujer que el Señor me ha regalado, que cuando nos dijimos acepto, nos juntamos dos pecadores con agendas cada cual, con deseos, con preferencias, a convivir y darse cuenta que aunque el Señor nos había redimido y éramos creyentes, todavía había pecado remanente en medio de nosotros. Cuando yo doy consejería matrimonial, le digo a las parejas que están a punto de casarse, digo, te presento a la persona que va a pecar más contra ti el resto de la vida. Porque es la realidad. Quizás no es la persona que va a pecar de una forma mayor, esperemos que no, pero es la persona que más va a pecar por la interacción continua. Y aquí es donde necesitamos el evangelio de la gracia del Señor para que informe nuestras vidas, para no crecer en resentimiento. Yo quiero ir como por una trayectoria. Voy a primero dar esta primera sección como un aspecto fundamental de algunas cosas que pienso que son importantes para poder hablar de aspectos más prácticos del matrimonio. Pero mi deseo es ir del resentimiento en mi práctica o en mi experiencia pastoral, pero también porque le creo a la palabra de Dios. El resentimiento es uno de estos pecados que tiene un efecto dañino y que puede destruir un matrimonio. Los matrimonios no se levantan un día y dicen estoy cansado de esta persona. Es el resentimiento que se va acumulando por cosas pequeñas día a día que va erosionando lo que una vez tenía unidad. Y yo quiero que vayamos del resentimiento al perdón, porque cuando hay resentimiento necesitamos perdonar a la persona y extender perdón a esa persona. Y del perdón al agradecimiento. Pienso que la Biblia nos llama a ponernos y quitarnos cosas. ¿Saben esos textos que hablan? Nos quitamos conductas y nos ponemos las conductas que reflejan el Evangelio. Y lo contrario del resentimiento, desde mi perspectiva, es una actitud de agradecimiento por la persona. Y de ahí movernos al servicio, a darnos sacrificadamente por la otra persona, para entonces realmente tener unidad en nuestro matrimonio. ¿Qué es la realidad del momento cuando nos dicen los declaro marido y mujer? Es uno de mis momentos favoritos como pastor, hermanos. Eso es poder. Cuando yo puedo decir por la autoridad dada por Dios a una pareja que entran como dos individuos, los declaro marido y mujer, en ese momento Dios hace un milagro y crea una sola unidad. Pero la realidad es que muchas veces no vivimos esa realidad y vivimos vidas separadas porque hemos crecido en resentimiento y tenemos que cultivar por medio del Evangelio perdón, agradecimiento, servicio para vivir en unidad. ¿Están conmigo hasta ahora? Solamente los de al frente, los de atrás no. ¿Comieron tacos ya? Y yo quiero decir unas cositas antes de avanzar. Número uno, hay unas cosas que tengo que dar por sentado. Tengo que asumir que cada uno de nosotros las creemos, porque no tengo el tiempo para abundar en ellas. Pero si usted tiene duda en alguna de estas, yo le animo a que vaya y hable con uno de sus pastores. Yo quiero dar por sentado que voy a hablar de aspectos donde vamos a hablar de problemas, lo que yo llamo normales, ordinarios en un matrimonio. Muchas veces matrimonios llegan y piensan que están al borde del desastre, pero la realidad es que están enfrentando quizás situaciones normales que enfrenta un matrimonio. Eso es diferente a situaciones de abuso físico, de infidelidad. Y vamos a hablar aquí en ocasiones que es más importante que nos fijemos en nuestro pecado que en el pecado de nuestra pareja. Pero eso puede ser usado en forma incorrecta cuando una persona está siendo abusiva. Y esa persona abusiva continúa abusando y dice, no, fíjate en tu pecado y no en el mío. No, en ese caso, esa persona, si dice ser un creyente, tiene que ser informado a los pastores de la iglesia local. O si una persona está siendo infiel, la persona no puede decirle, no, fíjate en tu pecado, no en el mío. Estoy hablando en situaciones donde quizás estamos teniendo problemas de comunicarnos por nuestro pecado, quizás hemos crecido en distancia, quizás hay resentimiento, quizás hay amargura. Y el Evangelio tiene algo que decir y usualmente comienza, mira tu pecado primero. Pero no quiero dar un permiso a personas que están en conductas abusivas a continuar con ese tipo de conducta.
Yo doy por sentado que todos entendemos los roles del matrimonio, donde el hombre lidera de una forma amorosa como Cristo amó a la iglesia y la mujer sigue el liderazgo de su esposo como la iglesia sigue al liderazgo de Cristo de forma voluntaria. No voy a entrar, quizás mencione algo, pero no puedo dar todo un tiempo una clase sobre el complementarismo. Si tienen dudas sobre esto y este aspecto bíblico, hablen con sus pastores. No voy a defender o definir lo que es un matrimonio, sino que voy a asumir que todos los que estamos presentes creemos que el matrimonio es entre un hombre nacido hombre y una mujer nacida mujer, y que Dios los une con el propósito de multiplicarse y fructificarse y de reflejar el evangelio, hermanos. Y estoy asumiendo otra cosa, que sabemos que el fin del matrimonio no es mi felicidad. No fue que un hombre vino en un caballo a rescatarme y ser felices para siempre, sino que el propósito del matrimonio es que Dios sea glorificado. Nuestra felicidad puede ser lograda y es algo secundario, pero no es el fin principal. Y usualmente la felicidad llega cuando dos personas se olvidan de su felicidad y se dedican a la felicidad del otro. Cuando están más conscientes de uno, sino que desean servir al otro. Y vamos a hablar del servicio el uno por el otro. Yo estoy esperando este día, hermanos. Yo estoy esperando el día que llegue una pareja a la oficina y ambos estén molestos. Y yo lo estoy mirando y digo, ¿qué está pasando aquí? Y él me dice, pastor, usted no sabe lo que es vivir con esta mujer. Es complicado, es difícil, es casi imposible porque yo deseo servirle a ella y ella todo el tiempo quiere servirme a mí. Y él dice, no, aquí el imposible es él. Porque yo quiero servirle a él y él no me permite servirle, hermanos. Ese día no ha llegado, ni llegará por la doctrina del pecado. Y si ese día sucediera, no necesitaríamos conferencias. La realidad es que muchos de nuestros problemas es porque estamos más conscientes de nuestra felicidad que de la gloria del Señor. Y necesitamos creer que el fin del matrimonio no es que seamos felices. No estoy diciendo que tenemos que ser infelices, pero no es el fin, no es la meta, no es lo principal. Lo principal es que Dios sea glorificado y que seamos un retrato, una imagen de lo que dice Efesios 5, de Cristo y la iglesia. Así que definiendo esas cosas, quiero comenzar con un tema que es la centralidad del evangelio. Y la pregunta es, hermanos, ¿cómo llegamos a que un matrimonio existe una relación donde ambos pueden respetarse a pesar de las debilidades de la otra persona? Porque la realidad del caso, hermanos, es que muchas de nuestras debilidades, aunque crezcamos, vamos a caminar o batallar con ellas hasta que Cristo venga. No estoy dando excusas para decir así es que soy yo, pero usualmente vamos a batallar con mismas áreas en nuestro matrimonio, hermano. Yo llevo 23 años de casado. Me casé a los 5 años, no embuste. Tengo 48 años, yo sé lo que están pensando, parece más joven, no, pero tengo 48 años. Tengo 23 años de casado, hermanos, y todavía dejo la ropa interior tirada en el piso. Y mi esposa, amorosamente, en muchas ocasiones me sirve y la recoge. He crecido, he mejorado. Yo soy el que dejo las luces encendidas en la casa y mi esposa sigue apagando luces para ahorrar energía. Pero la realidad del caso es, hermanos, necesitamos entender, estamos bregando con una persona que el Señor está trabajando con ella y para poder respetarlo y amarlo necesitamos el evangelio. Yo quiero poner una foto mía y mi esposa del año 2004. ¿La pueden ver? Esa foto fue en el año 2004, hermanos. Yo tenía como 280 libras. No sé cuánto eso es en kilos, 150 kilos, no sé. Estaba saludable, hermanos, en ese momento. Pero yo quiero que usted vea la cara de mi esposa. Se ve una mujer enamorada, ¿verdad? Yo le puedo decir con toda certeza que ella todavía me mira así. Y es solo la gracia del Señor. Pueden quitar esa foto. Yo ayer me fui a recortar, luego de la pandemia. Me había dado ese recorte pandémico y no me había recortado. Algunos amigos míos decían que parecía esqueleto el de Nacho Libre, porque tenía el pelo así largo y decidí recortarme. Y le pregunto a mi esposa, ¿qué quieres que haga? ¿Me recorto? Ella, a mí me gusta largo. Pero a mí me gusta corto también.
Yo tengo un problema con ella, que es que le gusta si lo tengo largo o corto. Lo único que no le gusta es cuando me paso así bien corto, que parezco como de la ganga MS-13. Pero aparte de ese, ella prefiere todo. Hermanos, ¿por qué yo les digo esto? Yo les digo esto porque eso es una evidencia de la gracia del Señor, que 23 años después mi esposa me mire todavía con ojos de hace 23 años atrás. No hay otra forma que sea el Evangelio. Y es una combinación de yo querer ser más como Cristo y que ella pueda ver a Cristo a través de mí, pero ella sabe que yo soy imperfecto y ella tiene que lidiar con la realidad que soy imperfecto por medio del Evangelio y extenderme gracia. Y a pesar de que ella conoce, hermanos, mis debilidades y las conoce profundamente, puede mirarme de esa forma todavía, porque el Evangelio puede lograr que el corazón no se resienta. Y para eso yo quiero ofrecerle o presentarle una forma de interpretar o leer las Escrituras o de aplicar las Escrituras que yo aprendí de un pastor llamado Mike Bullmore, que se llama la funcionalidad central del Evangelio. Voy a repetir eso, la funcionalidad central del Evangelio. En el año 2006 yo aprendí esto del pastor Mike Bullmore y transformó mi vida porque presenta el Evangelio como aquello que impulsa mi conducta. No es simplemente cambia. Yo no quiero decirte aquí, sé mejor esposo, sé mejor esposo. Yo quiero decirte, mira la belleza de Jesús y sé transformado por ella. Mira a Cristo y lo que tú eres en Él, y por medio de eso, eso va a hacer que tu vida sea transformada al ver y glorificar y adorar a algo que es glorioso. El Salmo 115 nos dice que nos convertimos en aquello que adoramos. Y si adoramos a Cristo, y si Cristo es lo más preciado en nuestras vidas, seremos como Cristo. Así que lo que quiero presentarles es una forma de mirar el Evangelio, ver nuestra identidad en el Evangelio, para que eso se refleje en nuestra conducta. Este mensaje va a ser un poco más temático, algunos van a ser un poco más expositivos, pero quería aclararle eso. Entonces, la funcionalidad central del Evangelio. Yo antes de ser pastor era ingeniero. Y a mí me encanta la ingeniería porque la ingeniería es el punto medio entre el científico y la persona mecánica. Un científico inventa un tipo de plástico nuevo, hace unos experimentos y crea un nuevo polímero. Y ese polímero tiene ciertas cualidades, pero él no sabe qué hacer con él. Y llama a un ingeniero y un ingeniero dice, con las especificaciones de ese plástico podemos hacer un motor combustible que sea más eficiente y ahorre energía. Y ese ingeniero diseña un motor con el plástico que fue inventado. Pero el ingeniero no monta el motor, no es el que hace el ensamblaje. Él le da esos papeles a un mecánico que monta el motor. Aquí va la ilustración, hermanos. Muchos creyentes viven como científicos. Saben mucha Biblia, pero no saben aplicarla. Se saben todas las doctrinas de la gracia, todos los tulips y todas las cosas, pero no tratan a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Yo voy a decir algo, una persona que no trata a su esposa como un vaso más frágil, yo no quiero escuchar de ella, porque Primera de Pedro capítulo 3 me dice que sus oraciones son interrumpidas. No quiero saber de ella, no quiero escuchar de ella. Pero por otro lado, muchos cristianos somos como mecánicos, nos pasamos moviendo tuercas, tratando de arreglar cosas sin mirar la palabra del Señor. Utilizamos más como si fuéramos psicólogos o cosas que tienen que ver con sentido común y no utilizamos la palabra de Dios. Yo creo que debemos de ser más ingenieros, donde conocemos la palabra del Señor, pero sabemos aplicarla, sabemos vivirla, sabemos llevarla en acción. Y yo pienso que este principio de la funcionalidad central del Evangelio presenta esto, hermanos. La Biblia nos presenta el Evangelio como aquello que informa cómo vivimos. Filipenses 1:27, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Nuestro comportamiento tiene que ser de acuerdo con el Evangelio.
Así que propongo esta categoría de la funcionalidad central del Evangelio, y si pueden poner esto, la cosa. Hermano, llevo 25 años en Estados Unidos, no sé hablar ni inglés ni español. La forma que es presentado son como 3 círculos concéntricos. 3 círculos concéntricos. Es como cuando usted tira una piedrita en un lago y salen unas ondas. Del primer círculo sale el segundo círculo y el tercer círculo. ¿Están conmigo? ¿Comieron pique o no? El primer círculo, hermanos, es el Evangelio, es el centro. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él hizo por nosotros en su encarnación, vida, muerte, resurrección, ascensión, y ahora está reinando en el trono. Y esperamos un día donde Él va a consumar el reino y va a hacer todas las cosas correctas. Ese es el Evangelio. ¿Qué nosotros aportamos al Evangelio? Nuestro pecado. En la ecuación del Evangelio, lo único que está ahí nuestro es nuestro pecado, que fue puesto sobre Él en la cruz, y Él lo tomó y recibió toda la ira de Dios. Así que el Evangelio, hermanos, es algo que hizo una persona, la segunda persona de la Trinidad, Cristo Jesús, que un día en la historia llegó a este mundo por medio de nacimiento y vivió una vida perfecta, hermanos. Esa parte es importante. ¿Por qué es importante? Porque sin la vida perfecta no fuéramos declarados nosotros como que vivimos la vida perfecta. No somos declarados justos. ¿Por qué en un texto dice que Él fue llevado a ser circuncidado al 8º día? Ustedes tienen que preguntarse, ¿por qué pusieron eso en la Biblia? Cuando hay algo así, usted dice, ¿por qué pusieron eso en la Biblia? Porque Él cumplió todos los requisitos de la ley. Cada uno de ellos. Hasta la circuncisión. Él los cumplió todos, los obedeció perfectamente. Y fue a una cruz en un monte llamado Gólgota. Recibió nuestro pecado. Recibió la ira completa de Dios para nuestra salvación. Pero al tercer día resucitó y ascendió y ahora está sentado a la diestra del Padre y esperamos por Él, hermanos. Ese es el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en el cual tenemos esperanza, el cual sabemos que la tumba vacía dice que ya nosotros no estamos muertos en nuestros pecados porque estamos vivos en la persona de Jesucristo. Ese es el Evangelio, es el centro. Del Evangelio sale un segundo círculo que son implicaciones de identidad. Implicaciones de identidad. Empieza el Evangelio y salen implicaciones de identidad. Esas son cosas que son verdad ahora de ti y de mí por lo que hizo Cristo. Aquellos que ponen su confianza en que Jesús murió por nuestros pecados, ahora son salvos. Y uno de los mayores milagros es que somos uno con Cristo y nuestra identidad cambia. Vamos a ver, díganme cosas que ahora son verdad de nosotros porque somos uno con Cristo. ¿Somos qué? Santos, justos, libres. Perdonados. Mi hermano, yo tengo un vuelo el domingo, no tengo prisa. Perdonados. Santificados. ¿Qué? Adoptados. A mí me encanta adoptados. Tengo un amigo que acaba de adoptar a 4. Él tenía 5 hijas de 18 a 7 años. Acaba de adoptar 4 chicos colombianos de 13 a 8 años. Ahora son sus hijos. La identidad de esos chicos cambió completamente. Ahora son apellidos Siever. Otros más. ¿Somos qué? Justificados. Eso lo han dicho ya como 10 veces. Díganme otra. Regenerados. Coherederos. Nacidos de nuevo. Real sacerdocio. Nación santa. Muchas cosas. Hermano, yo he dado esto como 100 veces. ¿Sabes cuál es el que nunca me dicen? Esclavos. Nos gustan los de, ay, somos adoptados. Aleluya. No nos gusta adoptar esclavos. Pablo dice que él es prisionero del Señor. Le pertenecemos a Él, pero esa realidad de que por el Evangelio ahora somos uno con Cristo cambia nuestra identidad. Ya no somos lo que éramos, nuestra identidad ha cambiado. Y ese cambio de identidad debe llevarnos a cambios
de comportamiento ético. ¿Se está dando cuenta de lo que estoy tratando de presentar? Estoy tratando de presentar que no cambiamos simplemente porque pujamos el cambio. No cambiamos porque le decimos, échale gana, manito. No cambiamos ahí, ¿verdad? Dale duro, voy a ti. No cambiamos de esa forma, hermanos. Yo me convertí, el Señor me salvó a los 17 años de edad. Y yo decía, de cada 5 palabras que decía, 6 eran palabras obscenas. Yo era bien mal hablado. Vi la gloria de Jesús, vi mi pecado, fui redimido. Y hermanos, eso fue así al otro día. Yo dejé de decir malas palabras. La gloria de Jesús me transformó. Su resplendor. ¿Cómo vamos a ser finalmente transformados? Según dice 1 de Pedro capítulo 3. Cuando le veamos, seremos como Él. ¿Verdad? Cuando nos convertimos, hubo cosas que cambiaron en ese momento. Yo era un borracho desde los 15 a los 17 años. Y en ese momento vi a Jesús y eso se fue. Completamente. Tengo 48 años. Yo sé lo que piensan, parezco más joven, pero no, 48 años. Y hasta este día batallo con un pecado, hermanos, con varios, pero hay uno que batallo que se llama la autojusticia. Eso es un sentido de superioridad moral. Le voy a decir cómo se ve ese pecado. Ese pecado sucede cada vez que voy a tomar un vuelo de avión. El Señor me ama tanto que siempre me pasa. Así que ore por mí el domingo que me tengo que montar en un avión. La persona que va a ir justo antes de mí, cuando hay que pasar la seguridad, va a tener monedas en su pantalón, va a tener una correa así de los Tigres del Norte, va a tener una botella de agua adentro, va a tener una cuchilla y va a pasar 10 veces por el aparato y va a seguir sonando, pip, 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 pip. Y yo voy a pensar, yo soy mejor que tú. Eso es autojusticia. Autojusticia es cuando tu esposo o tu esposa hace algo que es inconveniente y tú haces esto. Le estás diciendo, yo soy mejor que tú. Hermanos, 48 años, todas las mañanas me levanto, medito en 1 Corintios capítulo 1. Yo soy lo más vil del mundo, de lo peor del mundo Dios salvó. Y como quiera tengo que batallar con ese pecado. Hay algunos pecados que se van rápidamente, hay otros que batallamos y continuamos con ellos, pero el Evangelio es suficiente y el Evangelio es lo necesario para ser transformados. Si van a 2 Corintios 3:18, dice, pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. ¿Cómo somos transformados, hermanos? Contemplando, mirando, no es haciendo, no es pujando, no es echándole ganas, es mirando la gloria del Señor. Y como yo sé que es Jesucristo, por el capítulo 4 nos dice que la gloria del Señor se refleja en el rostro de Jesús. Así que miramos al Evangelio, miramos a Jesús colgando entre el cielo y la tierra por nuestros pecados. Y eso debe ser aquello que nos recuerda lo que somos en Él. Y eso nos debe llevar a ser transformados y a ir cambiando de gloria en gloria en gloria. ¿Qué tiene que ver esto con tu matrimonio? Que la próxima vez que tú vas a hacer así, mires a Cristo, mires tu pecado sobre Él y puedas ser humilde y decir, yo no soy mejor que Él, porque ambos somos pecadores, y puedo extenderle gracia y puedo extenderle misericordia. Así que yo voy a dar un ejemplo. Vayan a Efesios 5, versículo 1 y 2, y voy a darle un ejemplo de cómo se ve esto, para luego lo vamos a seguir aplicando mientras vayamos pasando los diferentes temas. ¿Están conmigo hasta ahora? Hermanos, esto cambió la forma que yo leo mi Biblia. Yo le aseguro a usted que cada mandato que el Señor nos da viene acompañado con el Evangelio y qué dice eso de nosotros. Yo se lo aseguro. Nunca se quede con el mandato solamente. ¿En qué lugar de la Biblia se ven los mandatos más claramente? Vamos a ver si alguien me
por un premio. Bueno, Levíticos, pero más todavía. ¿Cuál? También, pero un poquito más para atrás. Éxodo 20, los 10 mandamientos. Yo me gané el premio entonces. Y es interesante porque en Éxodo 20 estamos tan conscientes de los mandamientos que nos olvidamos que el Señor da el Evangelio antes de dar los mandamientos. Y yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Él le dice, yo te liberé de la esclavitud, ahora puedes servirme a mí. Y lo mismo nos dice a nosotros, yo te liberé del pecado para que me sirvas a mí. Mira la gloria de Jesús. Y vamos a ver un ejemplo de cómo se ve esto. Efesios 5, verso 3. Voy a empezar por el verso 3. Hay un pecado que está matando los matrimonios, está matando la iglesia, y es la inmoralidad sexual. El abuso de la pornografía, hermanos, y no tan solo de hombres, también de mujeres. Si no fuera el caso, nos hubiesen vendido 50 millones de copias del libro Las 50 sombras de Grey. Es un tipo diferente de pornografía, pero es pornografía. Y la palabra de Dios dice en Efesios 5:3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Esa palabra inmundicia puede también ser traducida a inmoralidad sexual. Y alguien te dice, hermano, estoy batallando, viendo imágenes inadecuadas en las computadoras, viendo pornografía. Tú pasas a Efesios 5:3 y le dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros como corresponde a los santos. Ve y no peques más. Tú ves lo que estás haciendo ahí. Le estás dando el mandato, le estás dando la ley. Él ya sabe eso. Si él te confesó que está cometiendo ese pecado, el darle ese texto, le estás diciendo lo que no tiene que hacer. Él ya sabe lo que no tiene que hacer. En la ley no está el poder para ser transformados. La ley lo que te da es la convicción que lo estás haciendo mal. Ese texto tú lo puedes utilizar para alguien que está viendo pornografía y dice, eso no es nada malo. Bueno, tú le dices, mira la ley de Dios. Mira lo que dice la ley de Dios. Pero eso no transforma. Pero mira la misericordia del Señor en el verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a los santos. Yo quiero que busquemos aquí primeramente dónde está el Evangelio. ¿Dónde está el Evangelio en esos tres versos? Ajá, ¿qué dice? Se entregó a sí mismo por nosotros. Hermanos, no siempre va a decir el Evangelio, pero va a decir algo que va a explicar el Evangelio. A veces va a decir resucitó, a veces va a decir un aspecto, está ascendido. Pero por eso tenemos que conocer el Evangelio, porque cuando conocemos el Evangelio podemos identificarlos en las Escrituras. Y aquí está diciendo, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ese es el Evangelio. ¿Qué identidad este texto dice que nosotros debemos tener? ¿Qué somos? No, eso lo tenemos que hacer. Imitar es hacer. Hijos amados. Somos hijos amados. Hermanos, la mayoría de los pecados de inmoralidad sexual es un reflejo de una realidad interior del corazón. Hay un ídolo funcionando y usualmente el ídolo es querer recibir gloria de alguien del otro sexo. Es que alguien haga lo que tú desees hacer y eso te hace sentir que esa persona está sirviéndote a ti y tú te sientes como que estás siendo aceptado. ¿Están siguiendo la lógica? Una persona está dispuesta a cometer infidelidad para recibir ese sentido de que alguien lo acepta, de que alguien le está dando gloria. Está recibiendo aceptación, está dispuesto a ver unas imágenes en una pantalla y decir, esa persona está dispuesta a hacer eso para mi satisfacción. Entonces esa persona está
tratando de ser aceptados, sentir un sentido de pertenencia, aceptación fuera del Evangelio. ¿Qué nos dice este texto? Tú no tienes que buscar aceptación en la inmoralidad sexual, porque tú eres un hijo amado. Ya tú has sido aceptado. Por lo que Cristo hizo en la cruz, que fue rechazado, ahora tú eres un hijo amado. ¿Ves la diferencia? No es decirle a alguien, solamente deja de hacerlo. Es decir, medita en la realidad de quien tú eres por el Evangelio. Ahora tú eres un hijo amado. Ahora tú has sido aceptado. Ahora tú no tienes que buscar aceptación fuera de la provisión de Dios. Y miramos la gloria de Jesús, que entregó su vida como sacrificio. Y eso hace ese resplandor, esa belleza, que lo adoremos a Él y lo veamos a Él como más preciado y que nos veamos agradecidos de que somos hijos amados. Hermanos, cuando decimos hijos amados, eso debe ser con un sentido de que no merecemos eso. Y eso nos debe llevar e impulsar a desear no tener que buscar la aceptación en lugares que no corresponden. ¿Están conmigo? Así que vamos a ver otras áreas después de cómo el Evangelio es aquello que me hace perdonar, que me hace servir, que me hace morir a mí mismo al ver la gloria de Jesús y el reflejo de su gloria me muestra mi identidad en Cristo y eso me transforma de la misma forma que fuiste transformado en el momento de tu salvación, hermano. ¿No se acuerdan cuando usted fue salvado? Que uno andaba con esta sonrisa. Uno andaba así. Uno ni sabía por qué se reía. ¿Tú sabes por qué te reías? Porque sabes que tus pecados fueron perdonados. Y segunda de Pedro nos dice que caemos en pecados porque olvidamos que nuestros pecados han sido perdonados. Por eso necesitamos constantemente recordar el Evangelio para que podamos ser movidos y impulsados por la realidad de Cristo Jesús. Así que antes de terminar esta sección, yo quiero darles 5 aspectos del Evangelio que son de importancia para poder el Evangelio funcionar en nuestra vida. ¿Están conmigo hasta ahora? Lo que estoy diciendo es, necesitamos el Evangelio para ser transformados. No nos vamos a transformar con buenos pensamientos. Si usted dice, voy a portarme bien para que mi esposa esté contenta y no me esté fastidiando y diciendo cosas, así que voy a tratar de portarme bien. Y si usted lo hace con una motivación de que es que no quiere que su esposa lo fastidie, esa palabra está correcta aquí, no estoy diciendo una palabra. Y entiende lo que quiere decir, ¿verdad? Entonces la esposa ahí, arreglaste el foco de la luz, arreglaste el foco de la luz, arreglaste el foco de la luz, arreglaste el foco de la luz. Pues voy a hacer las cosas que ella quiere para que no me fastidie. Usted sabe, si esa es la motivación, usted sabe qué va a pasar la próxima vez que ella lo fastidie. Usted ya se va a molestar porque no lo hizo para la gloria del Señor, lo hizo para un beneficio propio. Su transformación no fue una transformación movida por el Evangelio, fue una transformación egoísta. Yo quiero una vida fácil, que mi esposa no me fastidie. ¿Qué tengo que hacer para que mi esposa no me fastidie? Quizás algunos de ustedes están aquí más que porque no quieren que la esposa lo fastidie. No querían ni venir aquí hoy. Pero gloria a Dios que están aquí. Y necesitamos conocer y profundizar en el Evangelio para que el Evangelio funcione. Número 1, hermanos, tenemos que conocer el Evangelio. Son 5 palabras que empiezan con C para que el Evangelio sea central en nuestras vidas. 5 palabras. Número 1, conocerlo. Y eso fue lo que dije al principio, hermanos. Tenemos que saber, recitar, meditar, conocer todo lo que significa el Evangelio y las implicaciones del mismo. Cuando decimos que Jesús vivió una vida perfecta, tenemos que recordarnos, esa vida perfecta ahora me cuenta a mí como que yo viví perfecto también. No debe ser solamente, él vive una vida perfecta, pero ¿qué tiene que decir eso? Él murió en la cruz. ¿Qué pasó, hermanos? El glorioso intercambio. En la cruz nosotros dimos nuestro pecado para que Él recibiera la ira que nosotros merecíamos y nosotros en cambio recibimos la justicia de Cristo para ser declarados justos el día del juicio final. Gloria sea al Señor. Si usted eso no le hace alabar al Señor, conviértase a Cristo, hermanos. Porque cuando escuchamos la realidad de que Cristo dio su vida para que nosotros tengamos vida eterna y ser justos por una eternidad, debemos de adorar al Señor. Eso debe llevar a la doxología. Cuando meditamos en el Evangelio y simplemente, sí, el Señor murió por nosotros. No, Señor, debe ser algo que sale de nuestros corazones.
como una adoración al Señor. Él dio su vida por nosotros. Y el segundo punto no es solamente conocerlo, hay que confiar. Hay profesores universitarios ateos que saben más del Evangelio que tú y que yo, pero no creen que hay un Dios que salva. Entonces no es solamente conocerlo, es confiar, hermanos. ¿Cómo se ve eso? Hace un año y 3 meses tuve el doloroso privilegio de oficiar el funeral de un niño de 10 años. Y ese niño tenía problemas de desarrollo, en una caja pequeña, fue un niño amado en nuestra iglesia. Encima de eso, su mamá batalla con cáncer etapa 4. Él murió por unos defectos congénitos. Hermanos, en ese momento yo tengo que creer que cuando la trompeta suene, los muertos resucitarán. No puede ser algo que simplemente lo digo, lo tengo que creer. Lo tengo que creer. Esa caja no va a detener ese cuerpo, va a ser levantado y lo veremos juntos al Señor un día. No es un conocimiento, es que cuando la dificultad llega, creemos que lo peor que nos podía pasar ya ha sido resuelto por la cruz de Cristo, que es la ira eterna de Dios. Cualquier cosa que nos suceda, hermanos, si nos pueden suceder cosas terribles, no es peor que experimentar la vida eterna, la ira eterna de Dios. Así que nuestro mayor problema, para aquellos que están en Cristo, nuestro mayor problema en la historia ha sido ya resuelto. Si a usted le da con la fotocámara, le dan un boleto, ese no es el peor problema suyo. Su peor problema ya ha sido resuelto en la cruz del Calvario, cuando Cristo tomó sus pecados. Tenemos no solamente que conocerlo, tenemos que confiar. Y luego de eso, hermanos, tenemos que contemplar. 2 Corintios 3:18, ya lo leí, pero yo creo que es un texto importante. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Hermanos, tenemos que meditar, cantar, pensar en el Evangelio. El Evangelio no es aquello que nos lleva a la salvación, es aquello que constantemente tenemos que estar recordándonos para no desviarnos. Hebreos capítulo 2 dice, tengamos cuidado que no nos desviemos. Y la forma que no nos desviamos, ¿cómo es? Poniendo nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Constantemente recordamos que el Evangelio es aquello que es de mayor importancia en nuestras vidas, porque el Hijo de Dios dio su vida por nosotros. Contemplamos a Cristo, su gloria, y lo contemplamos en áreas específicas de nuestra vida que necesitamos crecimiento, hermanos, porque el Evangelio, yo creo esto de todo corazón, hermanos, el Evangelio lo cambia todo. No lo cambia quizás materialmente, pero lo puede cambiar todo espiritualmente. Así que conocer, confiar, contemplar, y aquí tenemos que conectarlo. Esta es la parte que no es solamente quedarnos mirarnos, sino cómo se refleja en cómo camino. Cómo se muestra en nuestro caminar con el Señor. La próxima vez que estoy tentado a poner una imagen incorrecta en la computadora, puedo meditar y decir, yo soy un hijo de Dios, soy aceptado, no necesito eso. Si estoy tentado a tirar un piropo a una dama, para recibir simplemente una sonrisa, un acto coqueto, yo no necesito eso, porque no necesito ser aceptado por nadie. Ya yo fui aceptado por Jesús, soy su hijo amado. No necesito eso. Las damas no se tienen que vestir de forma inapropiada para recibir los halagos de personas, porque ya ustedes fueron aceptadas, su identidad está en Jesús. Así que todo identifica, todo tiene que ver algo con nuestra vida. Si el Evangelio dice algo al respecto, lo conectamos en la forma que vivimos. Y lo último, hermanos, lo conocemos, confiamos, contemplamos, conectamos, lo caminamos, lo obedecemos. No nos quedamos simplemente pensando, sino comenzamos a reflejar los mandatos de Dios. Hermanos, obedecer un mandato de Dios no es legalismo. Nos hemos creído, algunas personas se han creído la mentira. Ay, no seas legalista. Bueno, si la Biblia dice que tenemos que hacer algo, eso no es legalismo. Legalismo es el corazón con que haces aquello que Dios te pide que tú hagas.
Pero si lo hacemos impulsado por el Evangelio, hermanos, Dios se lleva la gloria. Y tú puedes decir con esto que tú ves, no soy yo, porque yo sería de otra forma. Tú puedes decir con toda certeza, solamente el poder del Evangelio puede hacer esto. Así que hermanos, ¿por qué tomé tiempo para hablar de esto? Porque en el matrimonio esto es de suma importancia. Porque la forma que los matrimonios crecen no es con estrategia de cómo hablarnos mejor. No es con estrategia de sácala a comer 2 veces al mes. Es bueno hacer eso. Yo saco a mi esposa todas las semanas, aunque si no tenemos dinero nos vamos a caminar. Pero al final, hermanos, si no hay reconciliación por el Evangelio, cualquier estrategia que utilizamos, al final se la vamos a cobrar a la otra persona. El Evangelio no es transaccional. Yo no hago algo para recibir algo. Porque Cristo se entregó completamente por nosotros sin nosotros tener que darle nada. Como dice el cántico, todo Él lo pagó. Así que hermanos, ahora con este conocimiento vamos a movernos a áreas luego del receso de ver cómo podemos comenzar a caminar en reconciliarnos donde hay resentimiento en nuestras vidas. Así que tomamos 10 minutos. El Señor les bendiga. Sí. Unos anuncios durante este receso, solo 10 minutos. Hay café y galletas allá afuera para que puedan tomar un poquito. Y